Aventuras de un antibiótico. Capítulo 2. Todo sobre antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Retrocedamos un poco y preguntémonos, ¿por qué alguien podría estar interesado en los antibióticos? Más aún, si no es estudiante de medicina, médico o al menos un paciente que necesita una cura para su enfermedad infecciosa. Bueno, la última parte de la oración anterior nos da una gran pista. Te guste o no, tú o alguien cercano a ti necesitará un antibiótico desesperadamente en algún momento de la vida. Además, lo necesitemos o no, estos medicamentos se utilizan ampliamente tanto en la salud humana como en la animal, convirtiéndose en la base misma de toda la medicina moderna. Sin antibióticos, la mayoría de los procedimientos médicos complejos, pero rutinarios, se derrumbarían como un castillo de naipes. Y, de hecho, el fracaso del tratamiento ya es un fenómeno generalizado con pacientes que mueren de forma rutinaria o pasan muchos días adicionales en hospitales debido a la falta de antibióticos eficaces. Es realmente alarmante. Sin embargo, el propósito de este libro no es alarmar ni asustar a nadie. El miedo y la ansiedad a algo nunca son la mejor manera de buscar soluciones, especialmente cuando se trata de algo tan complejo como la resistencia a los antibióticos. Una mejor manera es intentar comprender el mundo de los antibióticos, así como el de las bacterias, para tener una buena idea de cómo funciona realmente la dinámica entre el medicamento y el microbio. Hay mejores posibilidades que, con algunos conocimientos valiosos, empecemos a por fin comprender cuál es la mejor manera de reducir la resistencia a los antibióticos y evitar que estos queden obsoletos. ¿Qué son exactamente los antibióticos? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué son tan importantes? ¿Cuántos tipos de antibióticos existen? ¿Cómo la resistencia a los antibióticos disminuye su eficacia? Y si aún no estás cansado de esta larga lista de preguntas, preguntémonos también cómo se producen, distribuyen y consumen los antibióticos. Perfecto. Haremos esto pasito a pasito. Primero, empezaremos con el significado de la palabra antibióticos. ¿Qué significa esta palabra? Antibiótico es una etiqueta un poco desafortunada para un medicamento que ha salvado por décadas la vida a millones de seres humanos. Esta palabra viene del griego anti, que significa contra, bios, que significa vida, y tikos, que significa relativo, es decir, relativo a la vida. Por supuesto, en este caso, la referencia es a la feliz vida de los microbios. Pero acabar con la vida de una pequeña bacteria tiene un precio muy alto. Las bacterias son esenciales para el sustento de muchas formas de vida en la Tierra, incluidos los seres humanos. Matarlas sin pensar nos perjudica a todos. Más adelante hablaremos un poco más sobre esto. Por ahora, aclaremos algunas dudas sobre términos tales como antibióticos, antimicrobios, antibacterias, antivirus, antihongos, antiprotozoos. Los antimicrobianos, antibacterianos y antibióticos, si bien son términos de uso común que a veces pueden utilizarse indistintamente, existen importantes diferencias entre estas palabras. Antibióticos antibacterianos. Contra las bacterias, por ejemplo, medicamentos para la neumonía bacteriana, antivirales. Contra los virus, por ejemplo, medicamentos para el herpes y el VIH, agentes antiparasitarios. Para combatir a los parásitos, por ejemplo, medicamentos para la malaria. Antifúngicos, para combatir los hongos. Por ejemplo, medicamentos para la candidiasis. Antimicrobianos. Antimicrobianos es un término amplio que incluye a todos los agentes que actúan contra los microorganismos, es decir, bacterias, hongos, virus y protozoos. Antibacterianos. Los antibacterianos solo actúan contra las bacterias. Este término engloba todos los compuestos que actúan contra las bacterias, incluidos los antibióticos. En la actualidad, el término también se utiliza a veces para diferentes tipos de desinfectantes que no son usados como medicamentos, tales como el alcohol o el triclosan. Antibióticos. Los antibióticos son producidos naturalmente por microorganismos.
y matan o inhiben el crecimiento de otros microorganismos, principalmente bacterias. En sentido estricto, los antibióticos no incluyen los agentes producidos por síntesis química o bioquímica. Sin embargo, para simplificar, las variantes sintéticas o semisintéticas, como las quinolonas, suelen incluirse bajo el término antibiótico. Los antibióticos actúan sobre las bacterias, no sobre los virus. Lo más importante es recordar que los antibióticos son principalmente efectivos contra las bacterias, pero también pueden tener actividad, por ejemplo, contra algunos parásitos. No curan las infecciones causadas por virus. A continuación, se presentan algunos ejemplos de infecciones bacterianas y víricas. Los ejemplos de algunas infecciones bacterianas son neumonía bacteriana, sepsis o infecciones del torrente sanguíneo, infecciones de heridas y de la piel, infecciones del tracto urinario, amigdalitis bacteriana o faringitis estreptocócica. Los ejemplos de infecciones virales en los cuales los antibióticos no funcionan son resfriados, la mayoría de las infecciones de las vías respiratorias, influenza o gripe, gastroenteritis viral y sarampión. ¿Por qué son importantes los antibióticos? El descubrimiento de los medicamentos antimicrobianos fue uno de los logros médicos más importantes del siglo XX. Antes de la era de los antibióticos, a principios del siglo XX, la gente no disponía de medicamentos contra estos gérmenes comunes y, en consecuencia, el sufrimiento humano era enorme. Aunque el sistema inmunológico del cuerpo puede combatir con éxito ciertas infecciones bacterianas, a veces los microbios son demasiado fuertes. Por ejemplo, antes de la llegada de los antibióticos, el 90% de los niños con meningitis bacteriana morían. Entre los niños que sobrevivían, la mayoría tenía discapacidades graves y duraderas, desde sordera hasta retraso mental. La faringitis estreptocócica era a veces una enfermedad mortal y las infecciones de oídos se extendían a veces el cerebro, causando graves problemas. Otras infecciones graves, como la tuberculosis, la neumonía y la tosferina, estaban causadas por bacterias agresivas que se reproducían con extraordinaria rapidez y provocaban enfermedades graves y en ocasiones la muerte. ¿Cómo funcionan realmente los antibióticos? Para la mayoría de la gente, tomar un antibiótico significa introducirse una píldora en la boca y luego pasarse por la garganta con un vaso de agua y olvidarse por completo de ella. Pero, ¿qué hace realmente un antibiótico dentro del cuerpo humano? A grandes rasgos, las distintas clases de antibióticos se enfrentan a las bacterias de forma diferente. Algunas matan directamente a las bacterias sin hacerlas prisioneras. Otras son algo más amables y simplemente perforan sus paredes celulares e impiden que las bacterias crezcan en número. En este caso, el sistema inmunitario humano entra en acción para eliminar la infección. Aunque los antibióticos no suelen dañar las células humanas y se dirigen únicamente a las bacterias, en algunos casos pueden tener efectos secundarios desagradables para los humanos. Efectos secundarios de los antibióticos. Como todos los medicamentos, los antibióticos pueden tener efectos secundarios. Cuando los antibióticos son necesarios, los beneficios superan con creces los riesgos, pero cuando no son necesarios, se corre un riesgo innecesario. Hasta un 10% de las personas que toman un antibiótico puede experimentar estos efectos secundarios comunes: problemas digestivos como diarrea, náuseas y vómitos, candidiasis oral o muget que pueden afectar a la boca. Se verán manchas blancas y en las mujeres también puede producirse candidiasis vaginal, causando picazón, dolor y secreción. Otros efectos secundarios menos frecuentes son diarrea continua causada por la infección intestinal, que puede ser grave y requiere investigación y tratamiento adicionales. Reacciones alérgicas como urticaria, zonas grandes, rojas y elevadas en la piel, fiebre y problemas respiratorios. Antibióticos de espectro reducido y amplio espectro.
Los antibióticos pueden tener un espectro de actividad reducido o amplio. Los antibióticos que afectan a una amplia gama de bacterias se denominan antibióticos de amplio espectro. Por ejemplo, amoxicilina y gentamicina. Los antibióticos que solo afectan a unos pocos tipos de bacterias se denominan antibióticos de espectro reducido. Por ejemplo, la penicilina. Los antibióticos de espectro reducido son más específicos y actúan contra determinados grupos o cepas de bacterias. En cambio, los antibióticos de amplio espectro inhiben una gama más amplia de bacterias. Se prefieren los antibióticos de espectro reducido porque su impacto sobre otras bacterias no causantes de enfermedades es más limitado. Por desgracia, los antibióticos de amplio espectro se utilizan con más frecuencia, ya que puede ser difícil para los médicos diagnosticar la bacteria correcta a tiempo o puede faltar el conocimiento sobre cómo tratar correctamente una infección. Aventuras de un antibiótico. Capítulo 2. Todo sobre antibióticos. ¿Qué son los antibióticos?